nuevamente. En este tiempo vamos a hablar ya también de otro tema importante para la parte gastrointestinal, que es el cáncer de colon, y cómo va a ir afectando también de la misma manera, aunque no en un modelo similar, sino mucho más amplio, el rol de la genética. Nuevamente, para recordar, y siempre tenemos que tener en cuenta que hay factores de riesgo para hablar de cáncer de colon. Los modificables de la misma manera son los factores ambientales, que podemos hacer algo que no los podemos mesurar, pero que sí podemos pedir que haya mayor actividad física, que bajen de peso, que dejen de fumar o que dejen de consumir alcohol, ¿no? Los factores no modificables, de manera similar que en cáncer gástrico, en cáncer de colon está la edad. Siempre que veamos un paciente debutar con cáncer de colon antes de los 50 años es un factor de riesgo muy importante para considerar. Antecedentes personales de cáncer de colon, antecedentes de la presencia de pólipos, número clave 10 pólipos, siempre hay que contar los pólipos al momento de hacer las colonoscopías, y tener antecedentes familiares, ya sea de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria o de otras enfermedades que podrían estar relacionadas. Esta es una revisión que se hace el año 2003 y que habla un poco de la prevención en cáncer de colon cuando no había mucha definición sobre la parte genética o la parte hereditaria. Pero vean que ya aquí, hablando tanto de varones como mujeres asintomáticos, ya empiezan a diferenciar a los casos de acuerdo a edad, porque en genética, como ya hablamos también en cáncer gástrico, la edad es un término muy importante. Si el paciente es menor de 50 años y no tiene historia familiar, ahí quedamos. Si el paciente es menor de 50 años con historia familiar, hay que buscar si esta historia familiar es de cáncer de colon con pólipos o sin pólipos, y de acuerdo a eso ver el seguimiento, o si es que tiene dos o más familiares relacionados con algún tipo de cáncer de colon que hayan debutado después de los 50 años, o si tienen un familiar de primer grado mayor de 60 años. Si no hay historia familiar y es mayor de 50 años, en ese caso sigue el riesgo de la población en general. Hasta el 2003 era como más o menos se quería organizar el seguimiento o la prevención a nivel de cáncer de colon. Pero esto ya vimos, la historia familiar, les había mostrado en la charla pasada, ya no quise repetir esas diapositivas. Es muy importante que conozcamos la historia familiar de nuestros pacientes, ¿no? Preguntarles de qué fallecieron los papás, pero no solamente porque la mayoría de historias clínicas que yo reviso, dice en historia clínica, antecedentes familiares, papá vivo, mamá vivo. O sea, ese no es un antecedente familiar, lo ideal es papá vivo, ha sufrido de alguna enfermedad, a qué edad fue el diagnóstico, tiene el resultado de anatomía patológica, y tratar de por lo menos completar padres, hermanos e hijos en una primera fase de atención. Vean lo importante que es saber el riesgo familiar en cáncer de colon, ¿no? Este es el riesgo poblacional de cáncer de colon en Estados Unidos, es aproximadamente un 6%, según las revisiones va a ir entre 2 a 8%, pero si el paciente tiene un familiar de primer grado con cáncer de colon, vean que el riesgo se incrementa 2 a 3 veces. Sin estudio genético, sin ninguna evidencia genética, solamente por tener o papá o mamá o hermanos o hijos con cáncer de colon, el riesgo de ese paciente ya no es 6%, sino estamos hablando de 12 a 18%. Si tiene dos familiares de primer grado, vean, el riesgo sube 3 a 4 veces. Si tiene un familiar de primer grado y que haya sido diagnosticado antes de los 50 años, es decir, que sea realmente joven, el riesgo aumenta 3 a 4 veces, ¿no? Entonces, y ahí vamos aumentando, ¿no? Si tiene familiares de segundo, de tercer grado, de segundo grado o de primer grado que tengan pólipos adenomatosos, etc. Entonces, reconocer la historia familiar en cáncer de colon ya va a ayudar que en cualquier estamento, no necesariamente en un instituto especializado, sino en cualquier nivel de atención, podamos predecir si es que mi paciente tiene más riesgos que la población en general. Y recordemos, como hablábamos en la charla inicial, que saber los riesgos de nuestros pacientes significa que vamos a implementar medidas de prevención diferentes. No todos se van a prevenir de la misma manera, y es por eso que tenemos que reconocer los grupos que tengan riesgos altos o moderados. El cáncer de colon es una enfermedad netamente poligénica. La mayoría de casos hay diferentes genes que pueden estar asociados, desde el grupo de esporádicos hasta el grupo de familiares. Actualmente tenemos mucha información sobre la base genética de cáncer de colon que determina que a nivel de cánceres esporádicos hay la presencia de alteraciones genéticas, de genes de baja penetrancia, pero que también vean acá la relación con el medio ambiente es mucho mayor.
¿no? Acá hay otros factores en este lado de los esporádicos con genes de baja penetrancia. Está pues la obesidad, el tabaco, el alcoholismo como parte importante también de la etiología del cáncer. Pero en los grupos familiares vamos a tener dos genes denominados de alta penetrancia, que habíamos dicho, penetrancia es un concepto en genética que dice cuál es la probabilidad de que una persona haga la enfermedad si tiene una variante genética determinada. Los de alta penetrancia, es decir, los que tienen mayor probabilidad de hacer cáncer, van a estar relacionados con genes que ya conocemos de acuerdo a la historia familiar. Vamos a ver, ahí están APC, los genes MMR, que están mutados en el síndrome de Lynch, etcétera. Donde la carga génica es más alta y la ambiental existe, la carga ambiental, pero no es tan alta como en el caso de los esporádicos. Esta correlación genético-ambiental nunca podemos dejarla de lado. Por el hecho que un paciente tenga una variante genética no significa que los factores ambientales no van a ser importantes. Los tenemos que modificar con mayor razón. Es por eso que en el proceso de asesoría genética, cuando hablamos con los pacientes, si es una paciente que tiene una variante genética patogénica, y está muy gordita, entonces tenemos que decirle que hay que controlar el peso porque estamos aumentando un factor de riesgo al factor genético que ya es de alto riesgo en realidad. Nuevamente, para recordar, en cáncer de colon la mayoría de los casos son esporádicos. Los grupos familiares también existen, que como ya hemos visto pueden deberse a los casos poligénicos, monogénicos o factores ambientales exclusivos, puede ser una dieta alta en grasa, su familia que tiene una obesidad familiar, etcétera, etcétera. Síndrome de Lynch está incluida en más o menos el 2 al 5%. Las poliposis todavía no se sabe cuánto en porcentaje van, va más o menos del 2%, y la presencia de pólipos amartomatosos que están relacionados con el síndrome de Cowden en menos del 1%. Cuando partimos para hablar sobre cáncer de colon y el perfil molecular, tenemos que hablar que también hay varios estudios desde el punto de vista tumoral que nos han ayudado ya a entender por qué antes cuando nos decían síndrome de Lynch aparece el nivel de colon proximal y tiene inestabilidad de microsatélites, etc. Entonces, ahora hay una nueva clasificación desde el punto de vista molecular de cáncer de colon. No es la clasificación final, sino es un intento de clasificar para mejorar el tratamiento. Y esta clasificación la hace un grupo para hacer, es un consenso molecular, donde vean que existe un grupo 5 que se va a caracterizar porque se presenta a nivel de colon proximal, tiene inestabilidad de microsatélites, no tiene ninguna otra característica genética que es un criterio para síndrome de Lynch, que no tenga BRAF, por ejemplo, tiene una mejor sobrevida que los otros grupos moleculares y se presenta generalmente en personas jóvenes. Esta característica molecular que se estudia a nivel del tumor es la que nos podría representar al grupo que nosotros estamos estudiando dentro del síndrome de Lynch, lo cual es muy interesante porque antes empezábamos de la clínica, pero ahora podemos empezar del perfil tumoral para empezar a sospechar en qué pacientes vamos a encontrar estos síndromes de predisposición genética. Cuando hablamos de síndromes de cáncer colorectal, tenemos que hablar de pólipos. Aquí los que van a determinar la clasificación son los pólipos. Y como les decía, el número clave son 10 pólipos. Cuando hay más de 10 pólipos a nivel de una colonoscopía, aunque no estén en el mismo proceso de colonoscopía, sino que hayan sido sumatorios a lo largo de la vida, si el paciente pasa el umbral de 10, estamos hablando de los síndromes asociados a poliposis, donde principalmente está la poliposis adenomatosa familiar y la poliposis recesiva asociada a gen MUTI, pero actualmente hay como 3 o 4 síndromes más asociados a poliposis también. Si no hay pólipos o son menos de 10, recuerden que si encuentran pólipos 1, 2 o 3 a lo largo de la vida, no descarta el proceso de un cáncer no polipósico, porque ese es el nombre que se le daba antes, el síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico. Y aquí está el síndrome de Lynch, que es el más frecuente, y el grupo del síndrome de cáncer familiar tipo X, o en los cuales no se puede demostrar que haya alguna de las variantes de los genes asociados al síndrome de Lynch. Entonces, ¿cómo debemos de entender esto? Para ver las intervenciones de prevención debemos entenderlo desde el punto de vista de los riesgos. Entonces, habíamos dicho que entre un 5 a 6% es el riesgo de la población en general, que cuando tengo historia familiar de cáncer de colon, este riesgo se duplica, se triplica o se cuadriplica de acuerdo al número de familiares afectados. Si tengo antecedente de una enfermedad inflamatoria intestinal, el riesgo también entre que se duplica hasta se quintuplica. Pero vean, en el síndrome de Lynch, el riesgo llega para cáncer de colon entre 70 a 80%. Estamos hablando de 10 a 12 veces más
el riesgo de cáncer de colon comparado con la población en general. Y la poliposis adenomatosa familiar, que es uno de los síndromes de los que podremos hablar, que está asociado a una predisposición genética con una penetrancia casi completa, porque el riesgo puede llegar al 95% y si va avanzando en edad y no se ha hecho ninguna intervención quirúrgica, llega al 100% hacia los 50 o 60 años. Entonces, dense cuenta, la diferencia de las intervenciones va a estar relacionada con los riesgos que me representan cada uno de estos casos. El síndrome de Lynch es la forma hereditaria más frecuente de cáncer colorectal, está probablemente en un 3% de todos los casos de cáncer colorectal, pero como ya hemos ido viendo, estos fenotipos se han ido ampliando y también es importante en el cáncer de endometrio. Como les demostraba con esta nueva clasificación molecular, que es algo que se confirma, no es general, pero en la mayoría de casos afecta a colon derecho, y esto es algo muy importante, que tiene una alta tasa de recurrencia, es decir, que podemos encontrar cáncer de colon sincrónico o metacrónico. Y se va a caracterizar por la mutación germinal en la línea de los genes reparadores del MICMR. ¿Qué es este sistema de la reparación de las bases mal apareadas? Cuando el material genético se duplica o se replica, se copian letra por letra de adenina, citosina, guanina, etc. Entonces, si yo les digo a ustedes que copien la guía telefónica letra por letra, de hecho que va a haber muchas alteraciones o muchos errores. Este grupo de reparadores son los que van a alterar esos errores, ¿no? Y si se dan cuenta, están MLH1, MCH2, MCH6 y PMC2, que son los genes que van a formar parte de este complejo de reparadores. Y la característica que tiene este complejo es que funciona por pares dobles. MLH1 y PMC2 son un complejo, MCH2 y MCH6 es otro complejo. MCH2 y MCH6 son los que se encargan de reconocer dónde está el error, luego avisan a MLH1 y PMS2 que se coloque donde está el error y que empiecen a quitar la región del error, o sea, la cortan la zona donde se ha producido el error y luego por medio de las exonucleasas y las ligasas van a generar una nueva cadena específicamente en la zona del error, ¿no? Entonces, de esta manera, cada vez que hay errores a nivel del material genético, estos 4 genes se van a encargar de repararlos, es decir, son un sistema de reparación de ADN. Es por eso que cada vez que tenemos alterado este sistema de genes, vamos a encontrar mayor cantidad de errores en el material genético y por teoría ya sabemos que a mayor cantidad de alteraciones genéticas en una célula hay mayor probabilidad de que esa célula se vuelva neoplásica. Estamos perdiendo el sistema de control o regulación de las células cuando estas están alteradas. ¿Qué es lo interesante? Que los 4 genes tienen riesgos diferentes. Hemos visto que el riesgo en síndrome de Lynch llega a 80%, pero eso va a ser específicamente relacionado a cada gen. Vean, aquí MLH1 y MCH2 son los que tienen mayor riesgo para cualquier cáncer con respecto a MCH6 y PMS2. Y si hablamos específicamente de cáncer de colon, va lo mismo. MLH1 y MCH2 tienen mayor riesgo que va a llegar según la población en la que se estudia, porque estos riesgos pueden tener diferencias poblacionales, van a ser mucho mayor que MCH6 y vean que PMS2, que es parte del complejo, no tiene un riesgo tan incrementado porque se ha visto que sus riesgos están a nivel de otros órganos. Entonces, esto es muy interesante de entender. O sea, Lynch no es el complejo de reparadores. Tenemos que trabajar específicamente por genes individuales, porque vean, no solamente afecta a nivel de colon, el espectro Lynch es relativamente amplio. Vean, para MLH1, el riesgo de colon va entre 50 y 80%, el riesgo de endometrio 25 al 60%, cáncer gástrico, que habíamos dicho en la charla pasada que también hay riesgo en Lynch para cáncer gástrico, va al 6%, ovario 4 a 13%, intestino delgado 3 a 6%, páncreas, que es un punto importante de seguimiento en Lynch también 4%, vías urinarias para varones y para mujeres es diferente, y tumores del sistema nervioso central. El espectro asociado a MLH1 realmente es grande. Tenemos pacientes que han debutado con páncreas, que han debutado con tumores del sistema nervioso central, principalmente de tipo gliomas. Vean, MCH2 se comporta de manera muy similar a MLH1. Entonces, lo que sabemos actualmente es que MLH1 y MCH2 manejan los mismos riesgos y afectan casi los mismos órganos. Las guías de seguimiento para esos 2 genes van a ser similares. Pero vean MCH6 y PMS2.
MCH6, el riesgo de colon varía de acuerdo al género del paciente. Vamos a ver si son mujeres, tienen un riesgo para el 20% para colon, 44% en varones. El riesgo de endometrio es relativamente alto, tan alto como los otros genes, hasta 44%. Y el riesgo para los otros cánceres todavía no está bien mesurado. Como habíamos visto en la diapositiva anterior, el riesgo para colon en PMS2 es mucho menor, el riesgo para endometrio también y el riesgo para los otros genes también. PMS2 probablemente sea un gen de moderada penetrancia y no de alta penetrancia como estamos viendo en los otros genes. Entonces, ¿cómo yo identifico a las familias a las que necesito hacer este tipo de estudios? Estoy segura que muchos de ustedes conocen los famosos criterios de Ámsterdam. Criterios que tienen una alta especificidad pero una baja sensibilidad. Es decir, me piden mucho, o sea, cumplir muchas cosas en una familia. Tienen esta famosa regla del 3-2-1, que es 3 familiares con cáncer, 2 generaciones afectadas, y que por lo menos uno de estos 2 familiares tengan un grado de familiaridad de primer o segundo grado. Vean esta familia, tengo 3 generaciones afectadas, porque hay muchas personas con el diagnóstico de cáncer, tengo 2 familiares que son familiares de primer grado, y hay más de 2 generaciones afectadas y hay más de 3 individuos, ¿no? Esta es una familia que cumple criterios de Ámsterdam. Pero ¿qué se sabe a la actualidad? Que solamente el 50% de casos con síndrome de Lynch cumplen criterios de Ámsterdam. ¿Qué quiere decir? Alta especificidad, muy baja sensibilidad. No me sirven como criterios para buscar familias en sospecha. Luego se usó los criterios de Bethesda, que ya incluye el estudio molecular a nivel del tumor o el estudio de inmunistoquímica a nivel del tumor. Todos los pacientes con cáncer colorectal menores de 50 años que hayan hecho sincronía o metacronía, que tengan una histología de inestabilidad de microsatélites y que sean menores de 60 años, que tengan un familiar con síndrome de Lynch o con un espectro de cánceres de síndrome de Lynch antes de los 50 años y que también tengan familiares con algún caso de síndrome de Lynch o cánceres asociados a cualquier edad. Bethesda mejoraba la sensibilidad de Ámsterdam, pero todavía no era la sensibilidad que necesitábamos porque 1/3 de los casos no son detectados por estos criterios. Es decir, usar criterios clínicos para buscar familias en riesgo hacía que yo pierda a muchas familias, que las pierda de vista, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se empieza a hablar ya de un mecanismo que nosotros estamos empezando a usar y que debería de ser generalizado, que es el tamizaje tumoral, que se puede hacer tanto a nivel de colon, de endometrio o de ovario. Lo que se hace es hacer el estudio indirecto de cómo están funcionando estos genes reparadores. Como habíamos dicho, estos genes reparan la estabilidad del material genético, evitan que haya errores después de la replicación, y una forma de evaluarlos es por medio de la inestabilidad de microsatélites, que es una prueba que se hace en el tumor. Lo que hago es comparar el patrón normal de microsatélites en un tejido sano con el patrón de microsatélites a nivel tumoral. Los dos deberían ser iguales. Si son iguales, digo que es un patrón estable, pero vean, en este caso hay diferencia, o sea, entre esta figura y esta hay una diferencia evidente. Esto significa que hay una marcada inestabilidad a nivel de los microsatélites en estos pacientes. El otro uso es la inmunistoquímica para los genes reparadores, es decir, para ver si las proteínas que son producidas o codificadas por estos genes están presentes en la pieza tumoral, ¿no? Entonces ahí se busca el teñido de las zonas de membrana, si es que es para MLH1 o para MCH2, dependiendo del tipo de la proteína que estoy buscando. Estos 2 exámenes, si están alterados, me pueden ayudar a determinar si es que tengo alguna sospecha de esta familia para ver si es que tiene síndrome de Lynch. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos criterios clínicos, alta especificidad, baja sensibilidad, tenemos ya herramientas a nivel del tumor que nos pueden ayudar a mejorar la sensibilidad de esos criterios clínicos, así que a partir de más o menos hace unos 3 años, se dice que la validación del criterio clínico de la edad tal vez no es la mejor forma de manejar estos pacientes y empiezan a hablar del tamizaje tumoral universal, en el cual todos los pacientes con cáncer de colon se les debería hacer la búsqueda de inestabilidades microsatélites y de los genes reparadores, y de la misma manera que en cáncer de endometrio. Como estos criterios clínicos se pierden en muchos pacientes, la idea es que haciendo estos exámenes a nivel del tumor, podamos identificar quiénes tienen la pérdida de la función de estos genes reparadores para después buscar la alteración genética a nivel de línea germinal. Con esto se ha demostrado que el síndrome de Lynch no es infrecuente, probablemente es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos.
¿no? Entonces teníamos la primera familia, es una familia que cumple criterios de Ámsterdam, como habíamos visto, se le hizo inestabilidad de microsatélites. La teoría dice que de los 5 marcadores, este es el famoso panel de Bethesda, si tiene más de 2 marcadores con inestabilidad, se considera inestabilidad alta. Se le hizo también la inmunohistoquímica, acá pueden ver que hay pérdida de expresión de MLH1 y PMC2, como actúan en combinación por pares, habíamos dicho. Cuando se pierde la expresión de MLH1 también se altera la función de PMS2. Es frecuente ver la pérdida de ambos, MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. Se le hizo el estudio en línea germinal y esta familia, porque es una familia muy curiosa, la conocimos como 3 familias individuales que resultaron siendo familiares entre sí por una dinámica familiar un poco extraña, pero todos tenían una variante patogénica a nivel del gen MLH1. ¿No? Entonces confirmamos, esta es una familia con síndrome de Lynch que tiene la característica clínica y la característica tumoral. Pero vean, en este caso, esta paciente no cumple Ámsterdam, ni Ámsterdam 1 ni Ámsterdam 2. Podría cumplir Bethesda porque el diagnóstico de cáncer de recto, no es cáncer de colon derecho, es recto, lo tuvo antes de los 50 años. Se le hizo el estudio de inestabilidad, vean que hay 3 marcadores inestables, se le hizo la inmunohistoquímica, pérdida de expresión en MLH1 en PMS2 y se le hizo el estudio genético y tiene una variante patogénica en línea germinal en MLH1. Este caso es un caso que hemos visto aquí en el hospital. Si hubiéramos seguido los criterios clínicos, a esta paciente nunca le hubiéramos solicitado el estudio genético, pero por el tamizaje tumoral, esta paciente se ha beneficiado del estudio genético y actualmente está en un seguimiento para síndrome de Lynch, ¿no? Entonces, aquí demostramos que la parte de los criterios clínicos Ámsterdam y Bethesda son buenos, pero tienen deficiencias. ¿Cómo manejamos a estos pacientes de alto riesgo? La colonoscopía es la respuesta principalmente en los portadores, ¿no? Colonoscopías seriadas y remoción de lesiones sospechosas cada 1 año o 2 años, que se inicia entre los 20 a 25 años, disminuye la mortalidad en pacientes portadores de estas variantes genéticas. O sea, aquí la respuesta, como les decía, es la colonoscopia. El manejo quirúrgico, si el paciente está afectado, es decir, si ya hizo cáncer de colon, con el cirujano se decide si se hace una segmentectomía o una colectomía total. En muchos casos recomiendan la colectomía total, más si los pacientes tienen poco acceso al sistema de salud, que no puedan venir periódicamente para las colonoscopías, etc. Pero en el caso de portadores, también se sugiere hacer colectomía y anastomosis. Y el riesgo de cáncer metacrónico disminuye 30% por cada 10 centímetros de colon resecados durante el proceso quirúrgico. Entonces, eso es algo que hay que discutir también con el cirujano de abdomen. Ahora, la colectomía profiláctica no está recomendada como rutina en síndrome de Lynch porque la colonoscopía ha demostrado que tiene una eficacia grande, disminuyendo la mortalidad y el riesgo de cáncer de colon. Pero eso se tiene que conversar mucho y más en un país como el nuestro, donde los pacientes no tienen accesos a hacerse colonoscopías cada año o venir de provincia a Lima, etc. Entonces, en algunos casos que los pacientes no van a volver a hacer el seguimiento periódico, se podría conversar una colectomía profiláctica con los riesgos de la colectomía profiláctica que conlleva. También hay que tener en cuenta, si ven pacientes mujeres con síndrome de Lynch, que el riesgo para cáncer de endometrio también es alto y que se debe de conversar para realizar una histerectomía y una salpingocorectomía bilateral, por lo menos hacia los 40 años, ¿no? En estos casos se puede realizar los tamizajes con biopsias de endometrio, pero ya se ha visto que de la misma manera que hablábamos en CDH1 no son lo más recomendable. Estas son las guías en las que nos basamos. Singala las publicó el año 2015 y las acepta la ACMG. Y vean que para individuos, la colonoscopia para individuos con síndrome de Lynch con sospecha, colonoscopia cada 2 años. Y si confirmamos la variante genética en línea germinal, la colonoscopía es cada año. La colectomía va a depender de si el paciente de dónde procede y de cuál va a ser el mejor seguimiento conversado con él. Este es un caso muy interesante. Esta paciente tiene cáncer colorectal, queratocantomas, probablemente es una variante muy torre del síndrome de Lynch, y tiene varios hermanos. Una de ellas la conocimos ya en posterior, ya tuvo el diagnóstico de cáncer de colon. A esta persona se le hizo el estudio genético y mientras esperábamos el resultado del estudio genético, en otra institución le diagnosticaron cáncer de colon
Y a este hermano se le realizó, porque tenía la variante genética, una endoscopía de control de riesgos y determinó que había lesiones sospechosas y estamos esperando el resultado de la anatomía patológica para confirmar si es un cáncer de colon o no. Cáncer de colon, síndrome de Lynch, tiene alta penetrancia. Estamos acostumbrados a ver este tipo de familias. 4 de 8 hermanos portadores, todos los portadores hacen cáncer. Si es que no han iniciado un proceso de colonoscopía temprano, generalmente ya los encontramos a los 50, 60 años con alguna lesión de alto riesgo o una lesión sospechosa. Pero aquí tenemos que ir más allá. Cáncer de colon no solamente responde a síndrome de Lynch, y como les demostraba, en muchos casos ya estamos empezando a hacer los paneles multigenes, y vean que de todo un grupo, en este estudio se hizo un estudio a 1.260 individuos con sospecha de síndrome de Lynch, solamente el 61% se encontró alguna variante genética asociada a Lynch, y en el 37% se encontró otras variantes genéticas, ¿no? Y vean, dentro de las otras variantes genéticas se encontró multimonoalélico. Si recordamos, el bialélico es la poliposis adenomatosa recesiva, y estos genes que antes, yo me acuerdo, hasta a mí me enseñaron que con cáncer de colon y Lynch no hay cáncer de mama, o cáncer de colon no se asocia a cáncer de mama, pero en un grupo de cáncer de colon que debuta con cáncer de colon, encontraron que había genes BRCA1 y BRCA2. Los espectros van aumentando y sencillamente depende de cuántas personas estudiemos, cuántos genes estudiemos en el panel para que obtengamos este tipo de información. Nosotros tenemos un protocolo en la institución con un grupo estadounidense, y este es un estudio de variantes patogénicas en una corte peruana. Tenemos más o menos 84 casos, y vean que de todos nuestros casos el 76% es MDH1, un 14% MCH2, 4% MCH6, y vean que tenemos TP53 y BRCA1. En pacientes con colon, estos son pacientes con primario de colon, no con otro tipo de cáncer. Yo les traigo esta distribución porque vemos pacientes de todo el país, y esta es una distribución que a mí me llama mucho la atención porque vean la parte de centro, hay una alta predominancia de MDH1 o de genes asociados a síndrome de Lynch. Cuando vemos cáncer de mama, el núcleo está en el norte y en la zona de Lima, Ancash. Pero vean, para colon, el núcleo está netamente en la zona de Huánuco, Pasco, y eso obviamente tiene que ver con genética poblacional. Nos explica mucho, nos va a ayudar a entender mejor cómo estas variantes genéticas se han ido distribuyendo a lo largo del país. Pero ¿qué pasa? Hay un grupo grande de pacientes jóvenes, muy jóvenes, con cáncer de colon, en los cuales se les hace estos paneles ampliados y a la fecha no se encuentra ninguna alteración genética. No pasa aquí, pasa en todo el mundo. Este es un fenómeno que todavía no se sabe explicar. Son pacientes que debutan antes de los 30 años, no tienen inestabilidad de microsatélites, no tienen pérdida de reparadores, o sea, tienen el estado MMR conservado, y no tienen ninguna variante genética en los genes clínicamente conocidos. Probablemente sean nuevos síndromes de genes que todavía no se han descrito, pero como les digo, la mayoría de reuniones que tienen que ver con predisposición genética a cáncer de colon, todos están empezando a reportar este grupo de pacientes. Hallazgos inesperados. De la misma manera como sucede en cáncer gástrico, también aquí vean, este paciente es un paciente con cáncer de colon antes de los 50 años, una historia familiar de cáncer de próstata en la rama paterna, y cánceres como linfoma, etcétera, en la rama materna. No tiene mucha información de la familia, se le hizo el estudio genético y tiene una variante en un gen que se llama TP53, que es el síndrome de Li-Fraumeni. Es bien raro que un síndrome de Li-Fraumeni debute con cáncer de colon y no debute con osteosarcoma o con sarcomas de tejidos conectivos. En este caso, esta variante lo ha hecho así. Hemos confirmado la misma variante en su hermana, quiere decir que sí es una variante familiar, pero vean que los fenotipos están cambiando y los hallazgos en estos casos de usar paneles ampliados, porque el seguimiento aquí, aparte de las colonoscopías, se tiene que realizar el seguimiento de Li-Fraumeni, resonancias magnéticas corporales totales, resonancia cerebral, hacer las colonoscopías, etcétera, etcétera, ¿no? Es un seguimiento muy cargado en el síndrome de Li-Fraumeni. Y también vean esta paciente. Es una paciente con cáncer de mama antes de los 50 años, y una historia familiar importante. Y que tenía cáncer de colon, no es cáncer de mama, es cáncer de colon, con pérdida de expresión de BDH1. Sin historia familiar, se le hizo el estudio genético y ella tiene una variante intrónica en el gen BRCA1. En ella se confirmó el resultado, porque obviamente, como les comentaba, cada vez que nos llega un hallazgo inesperado tenemos que confirmarlo, y también lo confirmamos, la misma variante la tiene la hija.
Entonces, es una variante familiar y en ella, como hablábamos del gen BRCA2, se debería hacer el seguimiento para gen BRCA1. O sea, en vez de hacer solamente colonoscopías, en ella se tiene que hacer el seguimiento para ovarios, para mama, mastectomía profiláctica, salpingoforectomía profiláctica, que va a cambiar un poco el impacto que tiene la paciente sobre la percepción de su enfermedad. Para terminar rápidamente, cánceres asociados a poliposis, tenemos que ver que sean 10 pólipos. Es muy importante que se cuenten los pólipos en la colonoscopia. Cuando nos ponen pólipos múltiples, ahí podemos empezar a pensar, son 10, son 20, 30, 40. Y aquí más de 10 son importantes y la histología también es muy importante porque de acuerdo a la histología podemos ver el síndrome. Y vean por qué es importante el número de los pólipos. Más de 10, menos de 10, estamos hablando no de poliposis colónica. De 10 a 99 puede ser la poliposis recesiva o la poliposis adenomatosa familiar atípica o la atenuada, y más de 100 pólipos es una poliposis adenomatosa familiar clásica. Entonces, de acuerdo al número de pólipos, ya podemos empezar a clasificar o sospechar qué genes podrían estar implicados. Esta es una familia, vean, mamá y madre e hijo fallecieron con cáncer de colon. Conocimos al hijo mayor, tenía solo poliposis, se hizo la colectomía total, y en el proceso se determinó que era portador de una variante en el gen APC. Esta es una poliposis adenomatosa familiar. Importante, riesgos para cáncer. Habíamos dicho que a lo largo de la vida y edades tempranas, miren, entre 20 a 40 años, con poliposis adenomatosa familiar, el riesgo para cáncer de colon llega casi al 100%. Es muy importante identificar a estas familias, sus familiares. También hay características o manifestaciones extracolónicas de APC, principalmente cáncer de tiroides. La última revisión de guías de APC ya incluye la ecografía tiroidea cada año por el alto riesgo a cáncer de tiroides en estos pacientes. Las poliposis atenuadas, que están la poliposis adenomatosa familiar atenuada y las asociadas al gen MUTI, vean que el riesgo para cáncer de colon es relativamente alto, va entre 10 a 100 pólipos, no hacen más, y son pólipos contados a lo largo de la vida. También hay riesgos para neoplasias extracolónicas, principalmente cáncer a nivel gastrointestinal, el tumor de intestino delgado y tumores de la glándula sebácea, ¿no? Como es un patrón autosómico recesivo, en este caso no es dominante, sino quienes van a estar afectados son los hermanos, porque aquí hay una alteración bialélica del gen MUTI. El síndrome de Peutz-Jeghers también tiene un alto riesgo para cáncer colorectal, es fácilmente reconocible por las manchas que tienen las máculas hiperpigmentadas a nivel de mucosas, pero vean que también lo mencionamos en cáncer gástrico porque es importante, el riesgo para cáncer gástrico es del 29%, es casi relativamente uno de los síndromes no el CDH1 que tiene riesgo alto para cáncer gástrico. Entonces, ya sabemos que reconocer a las familias con síndrome de Lynch mejora el seguimiento a largo plazo. Tenemos que implementar sistemas de manejo de riesgo en estos pacientes. El que no haya historia familiar en un paciente menor de 50 años no lo excluye de que sea visto en un consultorio de genética, no descarta la presencia de una variante en línea germinal y tenemos que empezar a usar los paneles ampliados, aunque tenemos que usarlos con cuidado por el riesgo de estos hallazgos inesperados que les mostraba. Muchas gracias.